Betel, la gente que sigue a Jesús comparte con usted este día el sermón, La actitud correcta. Predicación a cargo del pastor José Luis Sosa Godina. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Seguimos allí en el estudio del segundo libro de Reyes, capítulo 22. Estamos hablando de las reformas del rey Josías. Un rey Josías que fue uno de los más grandes reyes de Israel. Después de David podemos decir que el rey Josías fue el más grande rey de Israel. En una época en que el pueblo se había apartado, su abuelo había sido Manasés. Manasés era fue el peor rey de Israel. De hecho, Dios ya no quiso detener su castigo contra Israel después de lo que había hecho Manasés. Le dijo a Josías, bueno, contigo sí no lo voy a hacer, pero de que el castigo viene, precisamente por los pecados de Manasés, que era abuelo de Josías. Y ahí en el capítulo 22, versículo 18 dice, mas el rey de Judá, está hablando Dios, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo he traído sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Uno de mis hermanos, cuando yo era niño, era un poco travieso y siempre le surtían el pedido tiro por viaje, ¿no? Cuando ya oíamos que se oía un grito por ahí, ¿no? Y sabíamos que era mi hermano y ya se lo habían ajusticiado porque había hecho algo. Era travieso. Pero lo más curioso es que cuando ya mi mamá se lo iba a justiciar, siempre gritaba, ten misericordia, mamá, ten misericordia. Finalmente mamá se lo ajusticiaba, o mi papá. Pero el gran problema es que siempre juraba y prometía así, pero con juramento del osito Bimbo, de que no iba a volver a hacer lo que hizo. Y siempre lo volvía a hacer. Entonces decía mi mamá, no, ya tus promesas, ya no las creo. Ya tus promesas no les hago caso. A veces somos así, hermanos. A veces los cristianos somos así. Cuando hablamos de nuestro caminar con Dios, vimos en el primer sermón que ese camino es Cristo. Caminar con Dios es caminar en el camino de Cristo. El camino es Cristo. Caminar con Cristo implica caminar con Dios. No podemos caminar con Dios si no caminamos en el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él dio su sangre. Por su sangre podemos caminar con Dios. No podríamos si no es a través de la sangre de Cristo. Sería imposible. También veíamos que nuestra guía para caminar con Dios era la palabra de Dios. No hay otra guía. No podemos caminar con Dios de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sentimos, suponemos, porque Dios nos ha dado exactamente el camino y la forma en que debemos caminar con Él. Ahí en su palabra está exactamente las instrucciones y la guía precisa para caminar con Él.
Y ahora a través de este pasaje tenemos que ver la actitud que, como les decía hace rato, a veces no la tenemos muchos de los cristianos. En este pasaje, Dios le dice a la profetisa que va a consultar acerca de Josías, dice, porque tu corazón se enterneció y te humillaste. ¿Qué es lo que Dios vio en Josías? Una actitud de arrepentimiento. Esa es la actitud correcta para caminar con Dios. Una actitud de arrepentimiento. Vivimos una época en que el arrepentimiento es totalmente inadecuado. Nos repiten constantemente que no tenemos nada de qué arrepentirnos, que nuestra vida la podemos vivir a nuestro antojo, que podemos vivir la vida y que no hay absolutamente nada de qué arrepentirnos, que la tenemos que vivir intensamente y al máximo, sin voltear atrás y sin ver cuáles son las posibles consecuencias de nuestros actos. Una sociedad egoísta en donde lo único importante soy yo y sin arrepentirme. Hay una serie que estamos viendo mi esposa y yo, pero lo más curioso es que todos piensan en sí mismos, ¿verdad? Yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a hacer mi vida, yo tengo derecho, y vivimos una época hedonista, si conocemos esa palabra, es donde lo más importante soy yo y mis placeres y lo que yo tengo derecho. En esta época yo puedo hacer con mi vida y con mi cuerpo lo que tengo derecho a hacer. Las mujeres pueden hacer con su cuerpo lo que ellas quieran. Los hombres pueden hacer con su cuerpo lo que ellos quieran. Y entonces lo único importante es lo que yo quiero y lo que tengo que hacer y lo que a mí me produce felicidad, y no me importa si en el camino le hago daño a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros, a quien sea. El más importante en esta época soy yo. Si usted le pregunta a un hombre, oye, ¿por qué dejaste a tu esposa? ¿Por qué te divorciaste? Es que yo ya no me sentía a gusto en esa relación y yo tengo que hacer una vida y la vida solo es una, y al final es yo. Y lo más preocupante, hermanos, es que esta actitud ha permeado dentro de la iglesia. Que el mundo piense así, hermano, es el mundo. Que los que no conocen a Cristo piensen así, está bien. Es el mundo. No conocen a Dios. Lo preocupante es que nosotros los cristianos pensemos así. Y a esto se ha sumado una actitud de la iglesia moderna, de la iglesia de la Odisea, en que con tal de yo tenerlos a ustedes aquí contentos y que no se me vayan y hacer números y tener iglesias grandes, no les hablo ni del pecado ni de la necesidad de arrepentimiento. Estábamos en San Francisco y de repente nos tocó ahí el domingo y prendimos la televisión y empezamos a escuchar predicadores. Y todos, invariablemente, ¿verdad? Todos hablan de la buena vida que podemos tener en Cristo. Y es cierto, hermanos. Pero ninguno escuché con un llamado al arrepentimiento y con el señalamiento claro de lo que es pecado. La iglesia moderna ha dejado de señalar el pecado y ha dejado de hacer un llamado urgente al arrepentimiento. No solo el arrepentimiento para con Cristo en la conversión, sino en el arrepentimiento constante para vivir una vida limpia como Dios quiere. Una vida que camina con Cristo constantemente. El mensaje de la iglesia moderna, en general, no puedo decir unas sí, otras no, ni puedo señalar unas sí, otras no.
En general, el mensaje de la iglesia moderna es: vive tu mejor vida. Tienes derecho a vivir tu mejor vida. Y como te quiero aquí, hermano, como quiero que me hagas números y estés sentado aquí, como quiero que me traigas tus ofrendas, hermano, y te quiero aquí sentadito para decir que soy una iglesia de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 gentes, entonces no te incomodo, hermano. No te me vayas a ir. No te incomodo para nada. Y esto sumado a la época que vivimos, hermanos, la iglesia moderna no sabe lo que es una actitud de arrepentimiento. Es más, la predicación moderna del evangelio ya no trae el arrepentimiento. Casi en un culto levanta tu manecita, di que aceptas a Cristo y ya eres salvo. Y vas a ser feliz, y toda la felicidad y toda la prosperidad y toda la vida va a ser increíble. Por eso cuando vienen las primeras pruebas, muchos van atrás porque tal parece que nos dicen: me mintieron. Porque eso es el evangelio moderno. El arrepentimiento es la actitud correcta para caminar con Dios. Si usted y yo no tenemos una actitud de arrepentimiento, hermano, no podemos caminar con Dios. Déjeme decirle algo. El asunto de que usted caiga, cometa errores o peque, no es tan grave, hermano, como el hecho de que caiga, peque o cometa errores y no se arrepienta. Piense que no hay algo que corregir. No se acerque a Dios para reconocer su pecado. Eso sí es lo más grave. Todos vamos a caer y vamos a cometer errores y vamos a pecar. Hermano, eso es una realidad. Nadie de aquí nos podemos sostener en pie delante de Dios porque todos somos pecadores, todos cometemos errores, todos nos equivocamos. El asunto es si tenemos la actitud correcta para venir a Dios con una actitud de arrepentimiento. Y algo que tenía el rey Josías era una actitud de arrepentimiento. El rey Josías desde jovencito empezó a buscar a Dios, pero una vez que vio lo que Dios decía en su palabra, una vez que él vio lo que Dios tenía en su palabra y lo que Dios iba a hacer si el pueblo de la tierra, si el pueblo de Judá no se arrepentía, él se arrepintió. Él se humilló delante de Dios. Él reconoció su pecado y le dice el Señor algo que a mí me parece muy descriptivo de su actitud. Dice: porque tu corazón se enterneció. El rey Josías era un hombre que tenía esta actitud de arrepentimiento, que sabía que el pueblo se había equivocado, que sabía que su abuelo había sido el peor rey de Israel, que sabía que venía el juicio sobre él, y pudo doblegar su corazón delante de Dios en arrepentimiento. Los que somos padres, nos duele cuando un hijo se porta mal. Nos duele. Pero ¿saben qué nos duele más? Cuando no lo reconoce y no cambia. Un hijo contumaz nos duele más. Un hijo que no reconoce su error, que no es capaz de cambiar, que no es capaz de doblegar su corazón ante el error que cometió, eso sí es verdaderamente doloroso. Que se equivoquen los hijos, hermano, eso pasa. Que no lo reconozcan, eso nos duele. Vamos a ver 3 principios de esta actitud de arrepentimiento. Número 1, todo inicia con oír. Todo inicia con ser oidores atentos, hermano. Fíjese lo que dice capítulo 22, versículo 18b. Todo el 18.
Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro. ¿Cuál libro? El libro que había encontrado el sacerdote en el templo. ¿Qué era? La ley de Jehová. El rey Josías escuchó la ley de Jehová y entonces su actitud cambió. Déjeme decirlo, hermanos. Si uno busca la palabra oír, escuchar, si uno busca en una concordancia estas palabras en la Biblia, uno va a ver lo importante que son estas palabras. Hasta sería bueno hacer un estudio del escuchar y del oír. Dios llama la atención a su pueblo: escucha, oh Israel. Escucha, oh Israel. Lo más importante es que una actitud de arrepentimiento comienza por oír la palabra de Dios. De ahí por qué es tan importante que la palabra de Dios sea una realidad de nuestras vidas, leerla, estudiarla, conocerla y escucharla. Escucharla, escuchar a Dios. En el pasaje que leímos hace rato de Esdras capítulo 9, le fueron a decir a Esdras: oye Esdras, ¿qué crees? Que los príncipes del pueblo no se han separado, se han casado con mujeres extranjeras y han tomado mujeres extranjeras para sus hijos. No nos hemos separado de los pueblos, y esto lo había ordenado el Señor. Dice: y se me juntaron, versículo 4, capítulo 9, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Daniel también, capítulo 9. Versículos del 1 al 4. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número, fíjense, yo miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, y en ayuno, silicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Todo comienza con escuchar atentamente, hermanos. La pregunta es si escuchamos atentamente la voz de Dios. Y hermano, la voz de Dios no es algo que usted en la noche sueña y escucha. Hay hermanos que me dicen: es que Dios me habló y me dijo. Hermano, no quiero decir que no sea así, pero lo más seguro, lo más certero para escuchar a Dios es su palabra. Su palabra. De allí, hermano, que si usted no lee la Biblia, no estudia la Biblia, no escucha a Dios a través de su palabra, es muy difícil que usted tenga una actitud de arrepentimiento. Siempre que vienen a mí, hermanos, a pedirme consejería matrimonial, lo primero es que les dejo una tarea. ¿Saben qué tarea les dejo? Porque todos me dicen: no, si yo leo la Biblia, hermano. Sí, claro que sí la leo. Pero para asegurarme de que sí lo hacen, lo primero que les dejo es leer la Biblia. Y les doy tareas concretas: qué libro, qué carta, qué cosa tienen que leer. ¿Por qué creen, hermanos? Porque si no estamos leyendo la palabra de Dios, si no estamos establecidos en la palabra de Dios, no puede haber una actitud de arrepentimiento. Simplemente no hay manera.
¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, lo que Dios nos manda y lo que Dios no nos manda? ¿Cómo lo vamos a tener presente? Y si nosotros vemos estos ejemplos, estos hombres primero escucharon la palabra de Dios, primero entendieron su pecado, primero entendieron lo que Dios les quería decir, lo captaron claramente, entendieron el pecado claramente, y eso los llevó a una actitud de arrepentimiento. Sin eso, hermanos, difícilmente hay una actitud de arrepentimiento. Déjame hacerte unas preguntas. Hazte una pregunta, hermano. Hazte una pregunta. ¿Qué dice Dios acerca de cómo vives? ¿Tú lo sabes? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de cómo tratas a tu familia? ¿Qué dice Dios de cómo tratas a tu esposa? ¿De cómo tratas a tus hijos? ¿Qué dice Dios de cómo tratas a tu esposo? ¿Qué dice Dios? De cómo te comportas en el trabajo. ¿Qué dice Dios de cómo te comportas en el trabajo? ¿Qué dice Dios de tu testimonio? ¿Qué dice Dios? ¿Lo sabe usted, hermano? ¿Qué dice Dios de cómo tienes que resolver los problemas que ahora tienes? Hermanos que me llegan en consejería y me piden consejo, ¿saben dónde está el problema? Que a veces no saben qué dice Dios acerca de ese problema. Y ahí está el asunto principal. Segundo principio, debemos tener un corazón dócil que reconoce sus pecados. Versículo 19 dice, y tu corazón se enterneció. Y tu corazón se enterneció. Hay ocasiones en que la palabra de Dios nos señala nuestro pecado, pero no estamos dispuestos a obedecer. Tenemos un corazón duro. Yo le diría esto, hermano, usted ama más su pecado que a Dios. Usted ama más su pecado que a Dios. Muchas veces amamos más nuestro pecado que a Dios. Podemos entender lo que Dios dice, podemos tener claro lo que Dios nos está diciendo, pero ¿cuál es el problema? Hijo, que este pecado está bien sabroso. Está padrísimo. Qué deleite este pecado, ¿no? Me lastima, sé que me hace daño, sé que le hago daño a los demás. Hijo, pero qué padre está. Y entonces tenemos un corazón duro. Dice Romanos capítulo 1, y esto es lo que lo que podemos ver del corazón del hombre, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Un corazón duro, un corazón no dispuesto. Hechos capítulo 7, están matando, están apedreando a Esteban, versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51. Y Esteban les dice a los que lo están apedreando, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Este es el gran problema, hermanos.
que a veces resistimos al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos ha hablado claramente. La palabra de Dios nos ha señalado claramente nuestro pecado. La palabra de Dios nos ha dicho exactamente qué hacer, pero hemos decidido resistir al Espíritu Santo. Hemos decidido hacer ese pecado, cometer esa acción, porque simplemente no estamos dispuestos a obedecer. Como el rey Josías. ¿Qué dice el Señor del rey Josías? Por cuanto se enterneció tu corazón, se ablandó tu corazón. El gran asunto, hermanos, es si tenemos un corazón duro, un corazón necio, un corazón que simplemente no está dispuesto a obedecer. Y hermanos, si usted no está dispuesto a obedecer, déjeme decirle algo, no puede caminar con Cristo. No hay manera. No podemos caminar con Dios. El Señor dijo, los que me aman, guardan mis mandamientos. ¿Cómo vamos a caminar con el Señor si no estamos dispuestos a obedecerlo? No hay manera. No sé si les he contado, creo que sí he contado el caso de mi mamá. Iban con una señora a la que le predicaban de la palabra y ya cuando la confrontaron a aceptar a Cristo, ¿no? La confrontaron para que se arrepintiera y viniera a los pies del Señor, dijo, no, saben que eso yo no lo puedo hacer. Dice, ya entendí claramente lo que es esto, y dice, pero ya también entendí que si yo voy al Señor y me arrepiento, tengo que dejar todo lo que estoy viviendo. Dice, ya les confesó, la mera verdad es que yo soy la amante de un tipo, dice, yo sé que lo tengo que dejar, y entonces perdería mi casa, mis cosas, mi refrigerador, y no estoy dispuesta. Y pues ahí quedó, hasta ahí llegaron. Es tener un corazón que no está dispuesto a obedecer. Ante las situaciones, hermanos, ¿somos quienes reconocemos nuestro pecado? O sea, ¿somos capaces de reconocer, de decir, sí, he pecado, me he equivocado, lo he hecho mal? Insisto, hermano, el asunto no es si pecamos. Está mal, claro, ofendemos a Dios, por supuesto. El asunto más grave es que no lo reconozcamos. Que seamos duros de corazón. Que no reconozcamos que nos hemos equivocado y que le hemos fallado a Dios. Ese es el asunto. Y finalmente, todo arrepentimiento conlleva un cambio de vida, un cambio de actitud. Todo arrepentimiento conlleva un cambio. Y en el mismo versículo 22, capítulo 22, versículo 19, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Y nos vamos al capítulo 23, versículo 3, los resultados de ese arrepentimiento. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Josías se arrepintió y entonces hizo una promesa de seguir a Jehová, de servirlo, de cumplir todos sus estatutos. Y si seguimos leyendo, viene una de las reformas más contundentes que hubo sobre Judá. Una de las reformas religiosas y políticas más contundentes, que incluso los historiadores seculares hablan de esta reforma de Josías.
una reforma completa. Tiraron los altares, restablecieron el culto, restablecieron la Pascua. Fue una reforma absoluta, fue un cambio. ¿Saben qué es arrepentimiento? Es un cambio, nada más. Mateo 21, miren. Mateo 21 lo explica con tanta claridad que no tenemos que ir, qué quiere decir en griego, la palabra metanoia, y es un sustantivo. Olvídese, hermano. Mateo 21 lo dice tan claro que hasta Mateo 21, 28 dice, el Señor Jesucristo dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Más claro ni el agua. El Señor le dijo, el papá le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y como muchos, ¿no? No, yo no quiero ir, papá. ¿Quién sabe qué más le ha de haber dicho? No, yo no voy a ir, papá. No, está muy lejos, está muy... No, pero después se fue y dijo, ay no, mejor si voy. No, y en lugar de ir para allá, se fue para el otro lado. Eso es el arrepentimiento, hermano. Un cambio. Si voy para un lado, ¿no? Voy caminando hacia un lado, ahora voy caminando hacia el otro. Así de simple. Y mire, hermano, yo le voy a decir personal. Yo no creo mucho en las lágrimas, en el lloro y en el crujir de dientes. A mí, yo he visto gente aquí, llegué a esta iglesia en 1990 y todos los años que he estado aquí he visto aquí llorar amargamente, hermanos, y personas que han llorado aquí amargamente, arrepentidos, y que nomás de cambio, yo aquí vi gente llorando y que el siguiente domingo ya no lo volvimos a ver. Yo aquí vi gente llorando y que volvió a su mismo pecado. Hermano, el arrepentimiento no es un asunto que se ve. El arrepentimiento no es que llego y lloro y ay, estoy tan arrepentido con mi cara triste, con mi cara de tristeza, ay, me duele mi pecado. No, hermanos. Eso es una actitud externa. El arrepentimiento es un cambio. Puedo no, hermano, eso es un asunto del temperamento de cada persona. Puedo llorar o no llorar, puedo estar triste o no estar triste, lo que usted quiera. El arrepentimiento es simplemente un cambio. Llore, grite o no grite. Puedo ser una persona que no expreso mucho, que no expreso mucho mis emociones, y sin embargo, al haber reconocido mi pecado y arrepentirme, y hago un cambio. Eso es el arrepentimiento, hermanos. Simplemente establezco un cambio. Punto. Ya si llora, patalea, se tira a la alfombra, eso ya es de usted, hermano. Usted y Dios. Digamos que le decía a mi mamá, a mi hermano, ya no llores tanto, hijo, ni hagas de emoción y nada, mejor obedéceme. A veces pensamos, no, es que sí se veía muy arrepentido, ¿no? A veces decimos, no, es que de verdad estaba llorando el hermano, se veía tan arrepentido, pues nada más se veía. Tal vez ni lo estaba. El arrepentimiento tampoco es cuando somos sorprendidos en el pecado. Cuidado, cuidado. Muchas personas son sorprendidas en su pecado, ¿verdad? Y entonces, ¡ay, qué arrepentido estoy! Yo tampoco eso me dice nada, hermanos. Es más, desconfío, porque siempre digo, ¿y si no te hubiéramos agarrado, carnal? ¿Qué hubiera pasado? ¿Y si no te hubieran descubierto? ¿Y si no se hubiera dado a conocer tu pecado? ¿Qué hubiera pasado? Tampoco es eso, hermanos.
Fíjese bien, el arrepentimiento es simplemente un cambio de mente, de actitud y de acciones. Punto. Yo venía haciendo algo, de repente voy a hacer otra cosa. Mire, 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Esa es la conversión, hermano. La conversión no es que alguien levante su mano, venga y nos llore aquí y se tire y eso puede pasar, hermano. Insisto, no estoy desestimando las lágrimas. Si alguien en esa conversión llora y se conmueve, está bien. La conversión es volver de los ídolos a Dios, del pecado a Cristo, a la cruz. Esa es la conversión. Ese es el arrepentimiento. Y una actitud de arrepentimiento es que constantemente, día tras día, momento a momento, estamos reconociendo nuestro pecado y estamos haciendo cambios, volteando del pecado hacia Dios, de los ídolos hacia Dios. Estamos corrigiendo constantemente el camino. Constantemente. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Josías hizo un pacto para servir a Jehová. Esdras, ¿saben qué hizo Esdras? Como todos se habían mezclado, les dijo a todos los príncipes, ¿qué les parece si agarramos a todas las mujeres y las devolvemos? No les estoy dando ideas, hermanos. Porque si leemos correctamente Esdras y si comparamos la escritura con la escritura, eran concubinas, no eran esposas, eran concubinas. Entonces ellos tomaron a las concubinas, ¿verdad? Y las despidieron a sus pueblos. Hicieron un cambio. Daniel hizo un pacto de obediencia con Dios. El arrepentimiento nos lleva a cambios continuos. E insisto, hermano, el asunto grave es nuestro pecado, hermano, sí. Y ofende a Dios y lastimamos a Dios con nuestro pecado. Es grave nuestro pecado. No quiero desestimar nuestro pecado. Pero ¿sabe qué es más grave? No tener una actitud de arrepentimiento. No reconocer nuestro pecado, no reconocer, tener un corazón duro, no tener un corazón blando y no cambiar, no establecer cambios. Sin esta actitud, hermanos, sin esta actitud de arrepentimiento, hermano, difícilmente podemos, es más, les digo, no hay manera de caminar con Cristo sin una actitud constante de arrepentimiento como la que vemos aquí en el rey Josías. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por esta tu palabra que nos enseña, Padre, acerca del arrepentimiento. Gracias, Señor, porque tú siempre estás escuchando nuestra voz y perdonando nuestros pecados siempre y cuando haya un corazón arrepentido delante de ti, Señor. Gracias porque tenemos asegurado, Señor, ese perdón de nuestras vidas, ese perdón de todo lo que hayamos hecho, Señor, siempre y cuando haya un corazón arrepentido que se acerca a ti y que reconoce ese pecado y que cambia, Señor. Gracias, Padre, porque podemos vivir caminando contigo con esta actitud. Que ahora, Padre, tú
obres en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Obres en nuestras vidas con tu palabra y tú nos muestres, Señor, aquellas cosas que tenemos que corregir, que cambiar, que ponerlas delante de ti, Señor. Y que aunque no haya poder en nosotros para cambiar, Señor, tú nos das ese poder, porque tú eres el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Que si confiamos en ti, Señor, y lo ponemos en tus manos, tú produces ese hacer en nuestras vidas, Señor, si descansamos en ti, si confiamos en ti. Padre, guíanos para vivir todos los días caminando contigo, Señor, en un caminar constante cerca de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas, Padre.